Buenas tardes a todos. Gracias, Idea, Carlos, por permitirme estar acá. Cuando estábamos en el grupo de trabajo viendo los temas que cada uno iba a moderar, y me enteré que iba a estar Germán y Gastón discutiendo el tema de tasas municipales, donde se discutió con muchas petroleras, dije, bueno, déjame estar ahí. Así que, bueno, acá estoy. Como les adelanté, vamos a hablar un poco de la problemática de la tributación municipal y obviamente no podemos soslayar el caso de ESO con Quilmes, que va a ser el corazón de esta charla. Y bueno, tenemos los dos representantes, digamos, de ambos lados. Y bueno, esperamos aportar algún granito para el fallo que pensamos que para esta época iba a estar, pero bueno, todavía nos falta un poco más. Bueno, Germán, querido Capich y Gastón Miani, les dejo la palabra a ustedes. Arrancamos por Germán, que es el representante de los municipios, ¿no? Ponele. Buenas tardes a todos. Muchas gracias primero a Idea por la convocatoria. Lo personifico en Carlitos Zunkel, un amigo que me convocó nuevamente para que de alguna manera escuchen la visión de los fiscos municipales en las cuestiones vinculadas a recaudación en general y a la estructura tributaria municipal y en lo que impacta o afecta a las empresas que ustedes representan o que ustedes asesoran o en las que trabajan. Voy a empezar con un poco poner en contexto el tema y para eso voy a usar un artículo que salió ayer en La Nación, que es recurrente, comentando... Perdón, para prestar Sí. la presentación. Ahí está. No, este está, sí, pero este no está en el PowerPoint porque es de ayer. Justamente para poner en contexto que es recurrente y es un artículo que comenta la charla que dio Mauricio Macri en Coninagro, el presidente de la Nación. Y les leo textualmente para decirles que creo que es un problema. Estamos en un año electoral, estamos en un año donde para la Argentina se juegan muchas cosas y lo que en lo personal me preocupa es que para ninguna de las fuerzas políticas que tienen posibilidad de gobernarnos a nivel nacional, esto no está en la agenda. No estuvo en el 2015, no está ahora. Y en esto Mauricio es casi kirchnerista, porque 12 años de kirchnerismo fueron tan malos como 4 de macrismo en materia de federalismo fiscal. Mauricio comentó ayer, el presidente de la República, perdón, no creo en los impuestos que se han puesto en las provincias. Ingresos brutos es un mal impuesto. Esto lo habrá escuchado alguna vez y lo repite recurrentemente. Ingresos brutos es un mal impuesto con alícuotas del 4, el 5, el 6%. Pero cuando fue establecido en la provincia de Buenos Aires en el año 1948 a instancias de Dino Harach y que se calculaba sobre el año anterior y con alícuotas del 0,5, no era un mal impuesto. Un mal impuesto es el impuesto a las ganancias en el que todos pagamos el 35% y donde la progresividad no existe. Y a nadie se le ocurriría decir que el impuesto a las ganancias es en teoría malo. Las tasas municipales son abusivas. Así lo dijo Mauricio ayer. Y dicen que son para reparar caminos rurales que no se reparan. Todo ese proceso de mejor infraestructura tenemos que seguir trabajándolo. Esto nos pone en el contexto de lo que yo les quiero presentar y vamos a hacer centro y médula con Gastón en el caso de la petrolera ESO con el municipio de Quilmes, por su notable actualidad, pero que tiene un contexto muy fuerte que es la estructura de financiamiento federal fiscal en la República Argentina. Hay presión para que haya cosas que no cambien y además hay algunos mitos que son los que tenemos que derribar. A ver. Se suponía que para estos días tal vez íbamos a tener sentencia en el caso de la petrolera con el municipio de Quilmes. No la tenemos todavía, pero no falta demasiado. La pregunta es si en ese caso, ¿quién es Thanos? ¿Ustedes vieron Endgame? Hay que saber si Thanos es el municipio de Quilmes o la petrolera, ¿no?
Y yo, para ponerlo en contexto, voy a ir un poquito más atrás. También, Diario La Nación, pero de agosto del 17. Una persona que no me cae muy simpática, pero esto es personal. Daniel Funes de Rioja se presentó como amigo del tribunal por la Copal en la causa de la petrolera, pero estuvo bastante moderado. No, en cambio, en la prensa no es nada moderado, con lo cual yo voy a hacer algo moderado nada más en este evento. Y voy a decir, es raro que una persona que fue funcionario de la dictadura militar hable de que tasas municipales establecidas en regímenes democráticos, podemos criticar, podemos decir que hay desviaciones, que hay algunas que pueden ser abusivas, diga que son de delincuentes. Esta es la presión que existe sobre el régimen federal fiscal en la Argentina hoy. Esto no es casual, como tampoco es casual que a raíz del dictamen de procuración el año pasado, en la causa que anticipamos, la presión mediática del sector privado haya, por ejemplo, trasladado notas como estas. Ámbito financiero del mes de marzo. Rechazo a la presentación del amigo del tribunal, del amigo Scuriae. Uno lee la nota y en realidad no se había rechazado nada para ese entonces. Es más, a los pocos días se fijó la audiencia pública. El rechazo era del autor de la nota. Él rechazaba la idea, decía que era inaplicable. Los ministros de la Corte no dijeron eso. Mayo, también, ámbito financiero. El título también es sugestivo. Indica que las tasas municipales, en especial la con inspección de seguridad e higiene, es inválida. Esta es la perspectiva que se está intentando generar en el contexto de la discusión que está en la Corte con sentencia por salir en breve. Y ahí es donde apareció nuestra actuación. Yo ahí les voy a contar un poco rápidamente cómo se gestó, qué es lo que dijimos y qué es lo que esperamos. Trabajamos sobre 3 pautas, sobre 3 hitos. Un hito de punto de vista estrictamente político, uno institucional y el técnico tributario. Disparó la preocupación de los municipios de la provincia de Buenos Aires el dictamen de la Procuración de la Corte. Dictamen que es del 27 de junio del año pasado y que tiene 2 partes sustancialmente. En una, el tercer considerando del dictamen, se sostiene que la cuestión que se debate entre la petrolera y el municipio de Quilmes es sustancialmente análoga al caso YPF con Concepción del Uruguay. No los quiero aburrir porque ya lo dije en la audiencia pública y lo pueden ver, pero no es sustancialmente análogo. Veamos rápidamente de qué se trata cada caso. En la petrolera ESO con el municipio de Quilmes se discute si en la provincia de Buenos Aires es de aplicación el segundo párrafo del artículo 35 del convenio multilateral o el tercer párrafo del mismo artículo. La pretensión de la empresa es aplicar el segundo párrafo, sosteniendo que los municipios que aplican la tasa solo deben apropiarse la base estrictamente propia, entendiendo por tal la que se genera en el municipio, y no apropiarse aquella base que se genera en el resto de la provincia, en municipios donde el contribuyente ejerce actividad pero no tiene local. En el caso concreto, la empresa cuenta con 30 establecimientos en la provincia de Buenos Aires, en otros tantos municipios, ejerce actividad, tiene establecimientos en 84 municipios, ejerce actividad en 117 o 114 de los 135. La discusión es por si esos 30 municipios donde ejerce actividad sin local hay o no que distribuirlo entre los municipios con local. El caso que el dictamen de la Procuración dice que es sustancialmente análogo, no se discutía que se aplicaba el segundo párrafo. Para ambas partes, para YPF y para la Concepción del Uruguay, ambos sostienen que se aplica el segundo párrafo en la provincia de Entre Ríos. Ahí hay alguien atrás que mira con la cabeza y dice que no, que no, que no. Yo preguntaba si se puede participar. A mí me encantaría que participen y que
hagamos de esto un sano debate. ¿Y por qué no es análogo? Porque, primer punto, no se debatía la misma cuestión en materia de si se aplicaba el segundo o tercer párrafo. Segundo, Concepción del Uruguay ni siquiera fue coherente consigo mismo y no aplicó el segundo párrafo. Se apropió el 100% de la base provincial, violando el primer párrafo que dice todos los municipios en su conjunto no deben grabar más del 100%. El propio fallo de la Cámara Federal de Paraná reconoce que como mínimo YPF tenía establecimientos en Concepción del Uruguay, en Paraná y en Gualeguaychú. Con lo cual excedió el primer párrafo. Fue arbitrario. Quilmes no. En el caso de Quilmes, se apropia, aplicando las normas del convenio, la base propia y redistribuye el remanente de provincia. ¿Por qué? Porque en los municipios donde ejerces actividad y no tenés local, no estás grabado. Nosotros, por respeto, porque es uno de nuestros maestros, pero en la audiencia pública no lo planteamos, Enrique Bullit-Goni, en su libro Convenio Multilateral de 1980, editorial de Palma, dice expresamente que el tercer párrafo, que fue incorporado en la reforma de Salta de 1977, lo fue para evitar el ahuecamiento de base y para evitar que no haya porciones de base sin grabar. Que se sostenga la posición de la empresa ESO en el caso del municipio de Quilmes sería consolidar un paraíso fiscal municipal. Pues mando base imponible a un lugar donde nunca debería estar grabado. Y no debería estar grabado porque si no tengo local, no hay hecho imponible, que es el requisito de procedencia de la tasa por inspección de seguridad y higiene. Así está planteada la cuestión. Así nos hicimos oír los municipios, el amigo del tribunal que presentamos, pero además aclaramos, no solo respecto... ¿Cómo voy de tiempo? ¿Bien? Vamos bien. ¿Vos me retás cualquier cosa? Vamos bien, dale. No solo respecto de focalizarnos en el dictamen de procuración, que fue la parte que estuvo a cargo mía en la audiencia pública del amigo Scuriae, sino que además había que adentrarse en otra cuestión que a ustedes les interesa, que es, no guarda, y lo dice el dictamen de procuración de un modo tangencial al final, no guarda razonable equivalencia el costo del servicio con la cuantía de la tasa que se paga. Con eso yo los invito a que hagamos el ejercicio de terminar con ese mito. En la República Argentina, en la medida que los municipios sigan teniendo la participación que tienen en la recaudación, no se da ni en las tasas comerciales de seguridad y higiene, como se las llame, y tampoco se da este presupuesto en las tasas inmobiliarias. No se cubre el costo del servicio. En la audiencia pública, si alguno de ustedes tiene una vida tan divertida como la nuestra, y vieron la audiencia pública en el SIG, van a ver que al final, después de que hablan los amigos del tribunal, hablan ambas partes. No la pasaron bien. Cuando le preguntan a la abogada del municipio de Quilmes, da un dato equivocado. Le preguntan, ¿cuánto gasta el municipio de Quilmes y cuánto recauda en la tasa por inspección de seguridad y higiene? Preguntó, ¿qué doy? El dato del 2018, que es el dato que tienen el RAFAM, que es el sistema con el cual se suministra esta información de modo homogéneo en toda la provincia. Silvina solo da los costos directos y dice 331.847.640 pesos cuando se habían recaudado algo más de 800 millones de pesos. Si se involucran los costos indirectos, y para eso hay que entender que la tasa por inspección de seguridad y higiene no financia solamente al inspector que va a controlar que haya un matafuego, sino que actualmente uno habla de 4 etapas en las cuales puede explicar el poder de policía municipal: la etapa normativa, la etapa operativa, la etapa sancionatoria y la de remediación, la participación de bomberos, la participación de defensa civil. Fue muy clarificador el intendente Esteban Echeverría en este punto. El intendente Grey explicó, tiene un presupuesto de 2.200 millones de pesos. La propia Corte lo condenó a tareas de remediación de la cuenca Matanza-Riachuelo en la causa Kumar, y el costo de ese servicio que involucra esta tasa se financia con recursos que
la tasa recauda y que no cubren el costo del servicio. Si contemplamos los costos indirectos, y esto es un dato importante porque de la audiencia pública va a surgir que son 300 millones, que son los costos directos, que son los gastos de fiscalización 100 millones, los realizados por los agentes 227 y 782, pero se incluyen la proporción de costo indirecto del Consejo Deliberante, de la Secretaría de Gobierno, de Seguridad, vehículos afectados, que son 32 vehículos, combustible, bomberos, defensa civil, 547.173.000, total 879 millones de pesos. No se cubre el costo del servicio con lo que se recauda por la tasa. En la mayoría de los municipios, en las tasas comerciales, algunos se esbozan una sonrisa, pero créanme que es así, y en las tasas inmobiliarias, en la medida que se consolide un federalismo fiscal donde un municipio recauda 1,40 pesos cada 100 pesos que integran el hito de la recaudación, no se cubre el costo del servicio. 84 pesos con 40 cada 100 recauda el Estado Nacional. 14,20 el Estado provincial. 1,40 los municipios. Esto es lo que ocurre, dato, lo pueden encontrar, unitarios y federales del siglo XXI, Juan José Liach. No es un dato inventado por nosotros, esto es un dato serio y demuestra y compara que mientras en la República Argentina solo 1,40 pesos recaudan los municipios cada 100, siendo un Estado federal, en estados unitarios, como Uruguay o Chile, por ejemplo, para tener algunos de la región, están entre los 6 pesos cada 100 o los 10 pesos cada 100, Brasil 5 cada 100, Estados Unidos, Estado federal, 15 cada 100 dólares, Suecia, Estado unitario, 34 cada 100 coronas suecas. Entonces, en el debate del caso ESO contra el municipio de Quilmes, en el fondo se está discutiendo la autonomía municipal. De eso habló la tuta Hernández, Antonio María Hernández, antes que yo en la audiencia pública. Yo por eso decía, autonomía municipal no es sexo de Los Ángeles. En la medida que no se ponga en la agenda, y esto no es un tema que involucre directamente al sector corporativo, pero nos involucra a todos. No, pues todos vivimos acá, todos sufrimos un régimen federal fiscal de muy baja calidad, ¿no? Todos sufrimos cuando el presidente de la República sostiene que las tasas son abusivas y mientras tanto te castiga con un 60 o 50% de inflación anual, te castiga con una devaluación cada tanto del peso del 100% o del 50%. Eso es distorsivo. Es difícil sostener que es distorsivo algo que representa un 1,40% del total de la recaudación. Ahí creo que está el punto. Y de ahí, digo, la discusión tiene que ver, y es lo que le planteamos a los ministros de la Corte. Lo que hay que discutir es el régimen federal fiscal. Mientras tanto, claramente el municipio de Quilmes aplicó el tercer párrafo del 35 de modo correcto, y a la petrolera, la verdad que lo que está generando y que puede tener un impacto negativo en las finanzas municipales es un paraíso fiscal municipal y una interpretación bastante mañosa del artículo 35 del convenio. Pero en el fondo, lo que estamos diciendo y lo que se pretende, y los 40 intendentes municipales que acompañaron al amigo del tribunal, lo que pretenden de todo el arco político, ahí no hubo grieta, ahí estaban Jorge Macri y Verónica Magario, compartiendo la preocupación, es discutir de verdad la deuda que tiene la democracia con el régimen fiscal, con el régimen federal. La ley de coparticipación debió haberse discutido y debió haberse dado una nueva antes del 31 de diciembre de 1996. ¿No? Pasaron 12 años de kirchnerismo, 4 de macrismo. La reforma fiscal de este gobierno y el consenso fiscal incluía un artículo que era vamos a discutir la reforma tributaria, vamos a discutir la ley de coparticipación. Debió haberse discutido. Es muy difícil conseguir los consensos. Alfonsín los consiguió. La 23.549 negoció con La Pampa, con San Luis, los votos necesarios. Tenemos esa ley de coparticipación, que es lo que hay que modificar. En el mientras tanto, en lo que nos interesa, si quieren, separando lo coyuntural de lo de fondo, creemos que el caso de la petrolera contra el municipio de Quilmes, si tuviera una sentencia
contraria o revocar a la de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires sería bastante compleja para las finanzas públicas municipales. Muchas gracias. Y quedo a disposición y, como digo, está bueno, si se lo permite, que escuchemos inclusive al auditorio. Gracias. Bueno, Gastón, tu turno. Muchas gracias. Mirá que vino con todo, Germán. Sí. Nada. Una tarea bastante difícil rebatir. Está recién llegado, así que... Sí. Estamos. La verdad que de la exposición de Germán y de lo que surge de las exposiciones en la audiencia pública, en este tema, en esta causa de eso contra la Municipalidad de Quilmes, es como que se mezclan muchísimos temas, ¿sí? Cuando en realidad tenemos una causa judicial en donde lo que se está cuestionando es la interpretación del artículo 35 del convenio multilateral. Pero, sin embargo, por todas las cuestiones políticas que mencionó Germán y los problemas, ¿sí?, de financiamiento que tienen los municipios, se recargó esta causa con un montón de otras cuestiones que, lamentablemente, cuando salga el fallo, ya no vamos a estar hablando simplemente de la interpretación del artículo 35 del convenio, sino que vamos a estar pensando quiénes son, ¿sí?, los responsables de la financiación que tienen los municipios y hasta dónde llega la responsabilidad de las empresas por esta falta de financiamiento. Entonces, mi impresión es que se mezclaron los temas y hoy en la Corte, para resolver, tiene la presión de no interpretar la ley o la letra fría del artículo 35, sino de resolverlo en un contexto de presiones de ambos lados, ¿sí?, tanto de los municipios como de las empresas. Por eso es que se convoca esta audiencia pública. Sin embargo, también es una impresión mía, en la audiencia es como que estuvimos en presencia de un ring donde había buenos y malos. Y da la sensación, por las preguntas de los ministros, que los malos eran las empresas que no querían contribuir al sostenimiento financiero del servicio. Les digo, eso es por lo menos mi impresión del tema. Me parece importante volver a cuál es el centro de discusión, ¿no? Despojarnos de todas estas cuestiones, y para eso me parece que es determinante clarificar qué cosas no están en discusión en esta causa. Entonces, no están en discusión que tanto hay una preocupación del sector público como del sector privado en cuanto a que el sistema federal se necesita desde ya un nuevo replanteo y que necesitamos una nueva ley de coparticipación tanto de nación a provincia como de provincia a municipios. Es decir, que el sistema de financiamiento de los municipios está en crisis, no hay duda y nadie lo pone en discusión. El tema es si son las empresas las que tienen que hacerse cargo de ese problema. Otro de los temas que creo que vale la pena clarificar de que no se está en discusión es que nadie está cuestionando la legitimidad de los municipios de imponer la tasa de seguridad e higiene. No pasa por ese lado. Lo que sí, obviamente, que esta tasa tiene que resguardar los elementos mínimos y necesarios para que se considere que es una tasa legítima. Y esos elementos todos ya los conocemos, y es que debe existir un servicio divisible y efectivo prestado hacia el contribuyente, y que lo recaudado por la tasa tiene que tener cierta proporcionalidad o razonabilidad con el costo del servicio, que es lo que hablaba Germán. Entonces, en la medida que se cumplan esos requisitos, desde el sector de las empresas no están cuestionando la legitimidad para que los municipios cobren esta tasa. Más allá del comentario político de la nota
en cuanto a que desde el gobierno se está cuestionando que todas las tasas son distorsivas. Y me parece importante arrancar de una coincidencia. Y entiendo que la coincidencia es que desde que la Corte dictó el fallo Raffo, todos estamos de acuerdo en que no deberían los municipios cobrar esta tasa si no hay un establecimiento. Entonces, creo que esto es algo a lo que hemos llegado a un común acuerdo, salvo los municipios, obviamente, de alguna provincia, ¿no? Entonces, partiendo de esta premisa en la que la mayoría estamos de acuerdo, ahí así arrancamos en cuanto a la gran diferencia de argumentación. Porque lo que dicen los municipios es que si la Corte dijo en el laboratorio Raffo que no necesitamos, que es un requisito elemental que exista un establecimiento para que se cobre la tasa, entonces no debería existir, según el planteo de los municipios, el segundo párrafo del artículo 35. Simplemente para refrescarlo, el segundo párrafo, el que está en rojo. Y ahí es donde no nos ponemos de acuerdo. En primer lugar, de la propia lectura del artículo 35, no vemos que en ningún momento esté condicionada su existencia a que haya un régimen legal en la provincia para que sus municipios puedan cobrar tasa o no, bajo la condición de que tengan establecimiento. Lo único que me dice el segundo párrafo es cómo debo distribuir la base imponible entre todos aquellos municipios donde ejerzo actividad. Distribución de base. Entonces, si partimos de esta gran diferencia, ya vamos a una diferencia mayor. Y es que consideramos que sí aplica el precedente de YPF contra Concepción del Uruguay. Porque si bien es cierto lo que dijo Germán, y es un elemento muy importante que hasta ahora no se había levantado, que hay cuestiones de hecho, ¿sí?, que difieren en cuanto a los casos, porque tenemos que la provincia de Entre Ríos los municipios de la provincia de Entre Ríos pueden cobrar esta tasa sin la presencia de establecimiento. Lo que termina diciendo el dictamen de la Procuración, a la cual la Corte adhiere, es que deben las empresas aplicar el segundo párrafo del artículo 35, no porque exista o no exista una norma legal a nivel provincial que le habilite a cobrar este tipo de tasas. Debe aplicarlo porque es el segundo párrafo del artículo 2 del artículo 35 del convenio multilateral, lo dispone la propia normativa, ¿sí? No está condicionado el segundo párrafo a la existencia o no de regulaciones que permitan gravar cuando no hay establecimiento. Entonces, consideramos que sí aplica el precedente YPF contra Concepción del Uruguay. Y lo más importante de este precedente es que limita a los municipios a que se apropien de la base imponible de aquellos municipios donde no se pueda acreditar el pago. Pago, dice, pago. Entonces, no está hablando de establecimiento, donde no se puede acreditar el pago. Y esta es la actitud que han tomado muchísimas empresas, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, de distribuir la base imponible entre todas las jurisdicciones donde ejercen actividad y solamente gravar y pagar en aquellas jurisdicciones donde tiene establecimiento, porque ese ingreso es el ingreso que está derivado de su actividad en el municipio. Entonces, ¿cómo puede el municipio gravar los ingresos generados en otra jurisdicción si la propia Corte limita la potestad de las provincias de gravar los ingresos o bienes generados de otra jurisdicción? ¿Cómo puede el municipio tener más potestad que las provincias
en este tema. Me parece importante escuchar una de las preguntas en la audiencia de la Corte. No hay volumen. Por favor. Creo que gran parte de los argumentos giraron alrededor de esta cuestión. Es decir, si el servicio, que se ha dicho que no hay una relación directa con el costo, a veces es difícil estimar los costos, la trazabilidad es confusa, pero en realidad los servicios que dan los municipios son numerosos, como todos lo han explicado. Entonces, ¿esto importa o no importa a una empresa que se instale en un municipio con todos esos servicios o en otro municipio donde no haya ninguno de estos servicios? Supóngase que se instala en el medio de un lugar donde nadie se ocupa, un intendente que no se ocupara de nada, ni de la seguridad, ni de la contaminación, ni de las situaciones de crisis. ¿Importa o no eso? ¿Qué puede responder en ese momento? Es decir, evidentemente que importa. Lo que llama la atención, ¿sí?, es lo capcioso de la pregunta, porque ya nos está dando una idea de cuál va a ser el lineamiento del voto de este ministro. Es decir, está yendo hacia una teoría de los servicios totalmente amplia. Es decir, cualquier tipo de servicio que me está dando el municipio debería estar vinculado entonces con la tasa. Entonces, ¿le importa a la empresa o no le importa que en ese municipio donde se está instalando haya un nivel de vida que le dé cierta seguridad? ¿Le importa o no le importa que haya seguridad, que haya alumbrado? Por supuesto que le importa, ¿sí? Ahora, ¿eso hace a lo que se está discutiendo? No. Porque esa empresa tributa a través de ganancias, de IVA y de todos los impuestos, ¿sí?, por los cuales tributa a nivel general, para financiar los servicios generales, ¿sí? Entonces, a la esencia de la discusión de la tasa de seguridad y higiene, esta pregunta, ¿a qué iba? Obviamente iba a tratar de construir esta teoría de que lo que se paga en materia de tasa de seguridad y higiene es a los efectos de que el municipio cubre en forma amplia cualquier tipo de servicio. Y en cuanto a lo que es, lo que mencionaba Germán, el tema de esta proporcionalidad del costo del servicio, porque es otro de los elementos que se ponen en discusión. Se rompe la teoría cuando hablamos de proporcionalidad. No se tienen en cuenta solamente los costos directos, sino los costos indirectos, ¿por hasta qué punto? Entonces, la tasa de seguridad y higiene tiene que soportar el costo que paga el municipio para la redacción de sus ordenanzas fiscales. ¿Hasta dónde llega, ¿sí?, el costo de la tasa de seguridad y higiene? Porque si no, es infinito. Me parece que es importante volver a la esencia de lo que se está discutiendo. Despojarnos, ya sea de un lado y de otro, de todas las cuestiones que son más bien de macroeconomía y que tengan que ver con el armado del sistema federal que hace la coparticipación de los fondos. Entonces, acá el gran responsable de que los municipios estén desfinanciados es la política, que no se ha sentado en forma seria durante todos estos años a establecer distintos parámetros de coparticipación. No son las empresas las responsables de este problema. Lo que sí entiendo que, a los efectos de este fallo, tenemos que volver a la esencia del artículo 35. ¿Qué es lo que se está discutiendo? Y nada más. Y me parece que si el fallo de la Corte va a salir en el sentido que los puso Lorenzetti, vamos a estar ante
otra etapa nueva de la tributación municipal en donde ya no van a ser tasas, van a ser impuestos. Nada más. Muchas gracias. Bueno, gracias a ambos. Yo voy a tratar de interpretar al señor que hacía no, que lo conozco. Pregunta para Germán. Adelanto una pequeña opinión. Pienso que toda esta discusión también parte de una base de que se han elegido los ingresos brutos como medida del hecho imponible, ¿no? Podría haber sido los metros cuadrados, cantidad de empleados, el aire utilizado o lo que fuera. Si hubiera sido otro parámetro distinto de ingresos, ¿estaríamos discutiendo si los metros cuadrados de otro municipio o los empleados que están en otro municipio se podrían apropiar a la base en este nuevo paradigma de base de la tributación municipal? Digo, para... Sí. A ver, yo no soy un defensor a ultranza de la base de ingresos brutos para la tasa municipal comercial, pero hasta hoy por lo menos asumo que es la más equitativa. Porque la base, por ejemplo, de cantidad de empleados. Entonces, yo me dedico a estas cosas desde la década de los 90, cuando gracias al menemismo llegamos a tener un 25%, un 20% de desocupados. Que una ordenanza establezca como cuantía de la tasa la cantidad de empleados ocupados, como mínimo era antipático. Ni hablar que además el tipo de actividades hace que haya algunas actividades que sean o muy rentables o que tengan una manifestación de capacidad contributiva diferente y que no tengan gran cantidad de empleados. Lo mismo ocurre con la superficie. De hecho, con el tema de superficie sí nos ocurre que hay empresas que en algunos municipios que me toca asesorar son grabadas, empresas de logística, por ejemplo, de grandes superficies, son grabadas por metro cuadrado descubierto, metro cúbico cubierto, y nos piden y hacen lobby para incorporar como base alternativa menor la de ingresos. Digo, aclaro esto para decir, podemos hasta pensarlo juntos. ¿Cuál puede ser una base alternativa? En la medida que nos rijamos con una tasa retributiva de un servicio y que es ya un gran avance, y comparto con Gastón, estamos totalmente de acuerdo que el requisito de procedencia es el sustento territorial, entendido por tal tener local, tener un establecimiento. Siendo así, el hecho imponible, la base imponible de ingresos, digamos, la Corte la convalidó en el fallo SNIAFA con Municipalidad de Berazategui de 1971, diciendo, es una manifestación de capacidad contributiva. Puede haber mejores, puede haber mejores. No creo que sean mejores ni la de personal ni la de superficie. Creo que generaría muchas mayores distorsiones e inequidades. No discuto la base, no discuto la utilización de los ingresos como base y toda la doctrina de capacidad contributiva y demás. Lo que digo es que tal vez nos permite visualizar que en los ingresos, bajo la teoría de Quilmes, se terminarían digamos, acrecentando e incorporando una base que no le hubiera correspondido si hubiera escogido otra. A eso voy. Bien, que no le hubiera correspondido, que es la palabra que vos usás. Le corresponde porque lo hice el 35. El 35 en el primer párrafo, y ahí por ahí le pediría prestado el power a Gastón. El primer párrafo dice que cuando se establezcan algún tipo de tributo, derechos, tasas en los municipios de una provincia, en conjunto podrán gravar hasta el 100% de la base. Ese primer párrafo se incorpora en el texto del convenio para evitar lo que algunos municipios hacen hasta todavía hoy. La Banda del Río Salí en Tucumán, por ejemplo, dice, yo no fui signatario del convenio y me tomo el 100% de la base país. Lo que se quiso hacer con este primer párrafo es, no, mire, usted como municipio tiene un primer tope, se lo llama así, vulgarmente, regla de tope. Si leen el segundo párrafo que usó Gastón en su exposición, van a ver que empieza diciendo algo así como, dicho monto, ¿qué monto? El 100% a que refiere el primer párrafo. Se va a distribuir con las normas del convenio. Yo no digo que haya que eliminarlo. Lo único que dice es, mientras no haya un interconvenio municipal, los municipios son como provincias y las provincias son como el país. Entonces, los municipios van a apropiarse la base utilizando el coeficiente de ingresos y gastos del artículo 2 o los regímenes especiales del 6 al 13. El tercer párrafo, ¿por qué hay que incorporarlo y también hay que mantenerlo? Porque ¿cuál es la diferencia entre los municipios que cobran una tasa con establecimiento y las provincias? Hay un remanente de ingresos
que es donde el municipio ejerce actividad sin local. Hay una lógica en el texto del convenio. La petrolera podría preguntarse, pero usted quiere gravar el ingreso de la petrolera en el municipio de Villegas o Trenquelauquen, donde despacho combustible a una estación de servicio. Es lo que dice el convenio. Pero ahí la estación de servicio también paga. No, la estación de servicio paga por la diferencia entre la compra y la venta del combustible, también está pensado. Con lo cual ni siquiera hay una superposición en la base. El caso de Concepción del Uruguay, esto chisme, les va a gustar, tenía un estudio contable, estaba privatizada la recaudación, otro disparate, con lo cual hay un montón de disparates que vamos a estar de acuerdo que no corresponden. Rafo nos aúna, Concepción del Uruguay, el estudio real, tenía oficinas acá en la calle Paraguay, vos ibas al estudio, estaba el cartelito y arriba el escudo de la municipalidad. La habían contratado para agarrar acá, en la capital federal, empresas, que es lo que hicieron con YPF. YPF no contesta el requerimiento, planteando la nulidad justamente del procedimiento que significaba todo esto. ¿Y qué hace Concepción del Uruguay? Se apropia el 100% de la base de Entre Ríos. ¿Por qué no podés? Porque los 78 municipios que tienen Entre Ríos aplican el segundo párrafo y todos te cobran por actividad. Está mal. Es Rafo. Es Rafo. ¿Te puedo interrumpir? Dale. Entonces sería un impuesto. En el caso de Concepción Sería del un Uruguay, impuesto, sí, ¿no? totalmente Sería de acuerdo un con impuesto. vos. Si en un impuesto la Corte dijo no podés Como decía un amigo mío, un travesti tributario. Claro. Un impuesto disfrazado de tasa. Totalmente de acuerdo con ustedes. Si en un impuesto municipal la Corte no dejó acrecentar, ¿cómo en una tasa municipal, que es el tributo por excelencia más cercano al usuario de servicio, va a dejar acrecentar? Digamos, por eso digo... Bueno, ahí está mi crítica. El fallo de Corte nosotros remite al dictamen. Aquella persona que decía que no, si lo leo bien, quería decir, YPF con Concepción está por encima de eso con Quilmes. Es como abarcativo. No, es verdad que no es el tercer párrafo. No, porque dice, el fallo de Corte de YPF con Concepción tiene 8 renglones o 12. Dice, habiendo sido adecuadamente tratado el caso por la Procuración, nos remitimos y dictan sentencia, y revocan el fallo de la Cámara Federal de Paraná. El dictamen de Procuración dice, las partes son contestes de que se aplica el 35 segundo párrafo. Lo tengo acá, si quieren lo leemos juntos, es casi textual. Y en ese caso, ¿por qué no fue bien tratado el caso por la Cámara de Paraná? Porque Concepción acreció una porción que en la provincia de Entre Ríos no debe acrecer. En cambio, en la provincia de Buenos Aires sí. Y para esto hay que poner también el contexto de por qué se da esta discusión en la provincia de Buenos Aires ahora. ¿Por qué tuvo que además modificarse, aclarando, no modificando, aclarando, el artículo 226, inciso 17 de la Ley Orgánica de Municipalidades, a través de la Ley 14393 al 1 de enero del 2013, por la comisión arbitral del convenio? Porque no es que a veces a ustedes solo no les caigo simpático. ¿O sí? A los miembros de la comisión arbitral tampoco les caigo simpático, porque cuando voy a defender a Vicente López o algún otro municipio, el que disparó este conflicto en la provincia de Buenos Aires y el que le generó, el que le hinchó el pecho a las empresas, a los estudios externos, fue la comisión arbitral. Con el caso supermercado mayorista Jaguar con Municipalidad de Avellaneda. En el año 2006 dijo, como en la provincia de Buenos Aires no hay ninguna norma local que diga que es requisito tener un establecimiento, en la provincia de Buenos Aires se aplica el segundo párrafo. Pero hay que entender, el segundo párrafo significa cómo distribuir, no significa que no hay que tener establecimiento. De acuerdo. Ni en Tucumán, ni en Córdoba, ni en Entre Ríos, ni en Avellaneda, ni en Bahía Blanca. Entonces, cuando hizo eso la comisión arbitral, ustedes, con mucha razón, le dijeron, y los estudios a sus clientes, miren, hay un pronunciamiento que nos acompaña. La jurisprudencia, y esto generó el escándalo jurídico, porque la provincia de Buenos Aires, yo les apuesto una docena de empanadas y la pago si pierdo, tráiganme un solo fallo en provincia de Buenos Aires, de la justicia local, que diga que no se aplica el tercer párrafo del 35 y que es requisito tener un establecimiento. En alguna época Pablito Revilla me decía a mí, vos usás jurisprudencia vieja, pero ahora tenemos Petersen con Vicente López, YPF con Vicente López, eso contra Quilmes. Y YPF con Vicente López llegó a la Corte, y la Corte le clavó el 280. Llegó eso con Quilmes, estaba circulando con el 280, hasta que el presidente de la Corte,
Juntó las 3 firmas, mandó el memo a dictaminar. Vuelve con el dictamen y llamativo, se excusa después. Cuando nosotros presentamos el amigo del tribunal, ¿no? Digo, hay que contar toda la historia. Vos editaste eso. Sí, déjame hacer una pregunta a Gastón para cerrar. Me saco el gorro petrolero por un ratito. Gastón, hay una pregunta que, si no recuerdo mal, la hace Maqueda, que habla de la superposición, ¿no? Y si hay superposición tributaria, le preguntan, ¿no? ¿Y lo ves como una debilidad eso? Es una pregunta rara también, ¿no? La verdad que en el tema que se estaba discutiendo, nada tenía que ver el tema de la superposición tributaria. De hecho, creo que fue Maqueda mismo que le pregunta si se demandó a la provincia de Buenos Aires. Entonces, por eso es que la audiencia tomó un camino, ¿sí?, totalmente desvirtuado. Empezamos con la interpretación del artículo 35 y terminamos con una superposición tributaria entre nación y provincia, en donde tengo que traer a la provincia demandada, ¿no? Lo cual creo que no forma parte del análisis, ¿sí? No tiene que formar parte del análisis el tema de la superposición. Si bien toman la misma base imponible, ¿sí?, la misma expresión de capacidad económica, no es un tema de superposición. Aparte de la superposición en sí misma, ¿cuántas veces la Corte dijo que no es inconstitucional salvo que sea confiscatorio? Entonces, me parece que es una pregunta que quiso como dilocar, ¿sí?, el argumento principal. Bueno, les agradezco a los dos, creo que estuvo muy interesante. Y bueno, no se pierdan, ahora sigue Manuel Benítez y mi amigo Marcelo Núñez con nuevos paradigmas en materia tributaria en la Corte Suprema. Y bueno, gracias. Esperemos el fallo ahora.